Seguimos entonces en la segunda parte de nuestra unidad didáctica, en la cual vamos a hallar la tabla de distribución de frecuencias con base en los datos que hallamos anteriormente. Recordamos que estos datos pertenecen a las horas de conexión, que es bueno escribir que estamos haciendo este análisis alrededor de esta columna. Vamos a proceder entonces a elaborar nuestra tabla de frecuencias. ¿De qué se compone inicialmente nuestra tabla de frecuencias? De los límites inferiores y superiores de nuestros intervalos. Entonces vamos a representar límite inferior, límite superior. El límite inferior de nuestro primer intervalo sería igual al valor menor de nuestros datos. Entonces le damos igual, nos paramos en el valor menor y le damos enter. El límite superior de nuestro primer intervalo será igual al límite inferior más el ancho del intervalo. Le damos enter. Necesitamos que esta fórmula sea absoluta para que posteriormente podamos copiarla. Entonces nos vamos a parar en la fórmula, en este caso en el F9, y vamos a presionar la tecla F4 y le damos enter. El límite inferior de nuestro segundo intervalo lo vamos a hallar con el límite superior del primer intervalo, es decir, esta celda, y le vamos a sumar 1. Esta suma la hacemos con el fin de identificar exactamente dónde empieza ese límite inferior del segundo intervalo. Le damos enter. Nuestra operación anterior nos dice que tenemos 7 intervalos, entonces ya acá tenemos 2, tenemos que bajar otras 5 celdas para igualar esta cantidad de intervalos. Bajamos estas 5 y bajamos estas 5, copiando la fórmula. Y ahí tenemos los límites inferiores y los límites superiores de todos nuestros intervalos, que fue lo que hicimos, copiar la fórmula. Por eso nos arrojó las cifras de los demás intervalos. El número del último límite superior tiene que ser igual o mayor al valor mayor de nuestros datos. De no ser así, deberíamos crear un intervalo más, pero en este caso no tenemos necesidad de hacerlo, puesto que la cifra que nos dio es mayor que nuestro valor mayor. Ahora vamos a hallar nuestra frecuencia acumulada. Yo les pongo abreviaturas para que no se nos anche tanto la columna. La cerramos un poquito. La frecuencia absoluta sería la cantidad de datos que hay dentro de cada intervalo. Copiamos mejor abajo. Y borramos la de arriba. ¿Cuál va a ser la fórmula para hallar la frecuencia absoluta del primer intervalo? Entonces vamos a darle igual la función frequency. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner nuestra cantidad de datos. Entonces primero la celda de nuestra primera columna, presionamos Shift hacia la última celda y ahora nos vamos a tomar todos los datos que se nos presentan en nuestros límites superiores. Entonces tomamos el primer límite superior, damos Shift y nos paramos en la última casilla. Ahora podemos cerrar el paréntesis, damos enter y tenemos entonces nuestra frecuencia absoluta. Para obtener nuestra frecuencia total o la sumatoria, entonces le damos igual sumatoria de todas nuestras frecuencias absolutas, y nos tiene que dar el número total
de datos que tenemos. Si no nos da la cantidad de datos que tenemos, hay alguna cosa en el proceso que la hicimos de una manera errónea, entonces tendríamos que revisar dónde está el error. Ahora vamos a hallar nuestra frecuencia relativa. De nuevo les digo que abrevio la palabra para que el ancho de la columna no nos quede tan grande. Entonces, la frecuencia relativa va a ser igual a la división de la frecuencia absoluta por la cantidad de datos. Entonces, tomamos nuestra primera frecuencia absoluta del primer intervalo y lo dividimos por la cantidad de datos. Como necesitamos que esta función sea absoluta, entonces presionamos la tecla F4 y le damos igual. Entonces podemos arrastrar nuestra fórmula hasta nuestro último intervalo. Necesitamos que estas cifras sean expresadas en términos de porcentaje. Entonces nos paramos sobre ellas y buscamos formatear con porcentaje y le damos clic. Ahí nos pasó todos nuestros datos a porcentajes. Entonces ahora lo que tenemos que hacer para comprobar si vamos bien en nuestro proceso es darle la sumatoria. Le podemos dar clic acá, o si gustan pueden poner la función sum. Entonces de igual manera separan en la celda de la primera frecuencia relativa, le dan shift y separan en la última, cierran paréntesis y ahí nos debe dar un 100%. Eso quiere decir que hasta el momento llevamos bien nuestro proceso. Ahora vamos a hallar nuestra frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de las frecuencias absolutas. Entonces nuestra primera frecuencia absoluta va a ser igual la primera frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a nuestra primera frecuencia absoluta. Entonces nos paramos en la casilla de la frecuencia absoluta, de la primera frecuencia absoluta, y le damos enter. Nuestra segunda frecuencia absoluta entonces va a ser igual a la anterior frecuencia absoluta más la segunda frecuencia absoluta de nuestro segundo intervalo. Ahí ya podemos copiar nuestra fórmula y tenemos nuestra frecuencia absoluta acumulada. Ahora vamos a hallar nuestra frecuencia relativa acumulada. Para hallar nuestra frecuencia relativa acumulada realizamos el mismo proceso que hicimos con nuestra frecuencia absoluta acumulada, solo que ahora lo vamos a hacer con la columna de las frecuencias relativas. Entonces le damos igual, tomamos la primera celda de nuestra frecuencia relativa, damos enter. En la segunda celda de nuestra frecuencia relativa acumulada tomamos el dato anterior y lo sumamos al segundo dato de nuestra frecuencia relativa y le damos enter. Entonces ahí nuevamente, para ahorrarnos trabajo, podemos copiar nuestra fórmula y la última frecuencia relativa acumulada debe ser igual al 100%. Esto nos dice que nuestro proceso hasta el momento va bien. Con todo el proceso que hemos realizado en esta segunda parte, construimos ya nuestra tabla de frecuencias. Si queremos que aparezca en cuadros, entonces nos venimos
a nuestros bordes y ya nos aparece mucho más presentable nuestra tabla de frecuencias. Con esto terminamos la segunda parte de nuestra unidad didáctica.